nuevamente estoy con ustedes para ir avanzando un poco más en lo que es el comercio internacional. Hoy día quiero tocar algunos temas muy puntuales, entre ellos el qué es y cómo se hace una exportación. ¿Cuáles son los trámites que se realizan en este término? Primero, lo primero que se va a hacer es obviamente tomar contacto y buscar todas las fuentes de información de los importadores en determinados países, a los cuales yo quiero llegar. En segundo lugar, se inicia lo que se llama una negociación. En la negociación se cambian ideas, se dan precios, se dan informaciones sobre los productos, las necesidades que tienen los importadores y se va estableciendo un acercamiento entre lo que son las necesidades del importador y los productos y las calidades y el volumen que se puede establecer por cada una de estas operaciones que se van a realizar. Luego, una vez que se llega a un acuerdo, ese acuerdo es la parte final de la negociación. Si no estoy de acuerdo, simplemente me salgo y no pasó nada desde el punto de vista legal, no va a haber ninguna repercusión ni ningún reclamo por ambas partes. Pero si llegamos al acuerdo, entonces pasamos a la segunda parte. La segunda parte es la firma de un contrato. En la firma del contrato se establecen todos los elementos que se han discutido en la parte de negociación, pero se agregan los términos legales. O sea, qué requisitos se le solicitan al importador, como por decir los poderes de que dispone, que le ha otorgado la empresa para poder firmar un contrato. Lo otro importante que es la forma de pago, que tiene que estar incluida, el transporte, qué transporte se va a utilizar, qué posición de Incoterms se va a emplear para esta operación, ¿no? Y luego, quién toma el seguro, depende del Incoterm, y los volúmenes, las cantidades, el empaque, el embalaje, los precios acordados y la forma de pago, que es muy importante, lo más importante dentro de un negocio. Yo no conozco al importador, de repente no, puede que sí, pero nadie sabe las situaciones de cada persona. Puede que en el momento que estemos tratando este negocio, la persona sea solvente. Pero ¿qué ocurre si de repente, en algún momento, cae un negocio o cae un problema de tipo financiero y se va a quedar sin el dinero necesario para poderme pagar o con la contraprestación de la entrega de un producto que yo ya lo embarqué o que está por embarcar? Hay una serie de temas que hay que tomarlo muy en cuenta y especialmente ese. Una vez que se tengan ya todas las condiciones perfectamente establecidas, se firma. Al firmar el contrato por ambas partes, ya se adquirió una obligación legal. Esa obligación legal significa de que si yo no cumplo como exportador, no voy a poder cobrar lo que iba a exportar, pero aparte de eso, tengo un problema de que él me puede abrir un juicio. Y un juicio internacional es muy grave porque nos puede hacer quebrar, tenemos que pagar, punto. De parte del importador, el peligro es que no me pague, que yo embarque y no me pague. Ahí viene una siguiente fase. La siguiente fase que vamos a ver es la forma de pago. Bueno, dentro de la forma de pago hay una serie de modalidades. Entre ellas el pago por adelantado, lo cual es bastante difícil, salvo que se conozca muy bien o seamos o tengamos una sucursal o una filial en el exterior, la cual depende de nosotros mismos, por lo tanto no hay ningún problema de que no me vayan a pagar. Pero si no es el caso, entonces hay una serie de mecanismos internacionales, ¿no?
Por ejemplo, el pago de una cuota inicial o una parte inicialmente, y luego viene el saldo cuando se embarca una mercadería, que es lo lógico. Eso se emplea mucho en China. Y hoy día en muchos países del mundo se adelanta al exportador el 30% del valor o el contravalor de la mercadería en la posición FOB o CIF o cualquier otra encontrar. Y luego, contra los documentos de embarque, entiéndase Bill of Lading o Airway Bill, que vienen a ser las evidencias de que la mercadería ya se embarcó o que ya está en manos de la empresa de transportes. Entonces, contra ese documento, ¿no?, ya yo puedo desembolsar, si soy un importador, al exportador el saldo del 70%, porque tengo la seguridad que ya esto está a flote y en algún momento me va a llegar a mi destino. Entonces, eso es importante tener en cuenta, salvo que sea una cobranza a mediano o a corto plazo. Normalmente, una carta de crédito puede estar pagos que lo vamos a ver más adelante, pago a la vista, o sea, en el momento de presentación de documento me pagan, o, por otro lado, puede ser también a término. Los términos pueden ser 30, 60, 90, hasta 180 días. Eso está establecido en el Reglamento Único Uniforme de Crédito Documentarios número 600, que está vigente. Bien, una vez que se tenga establecido el contrato, que están todos los términos y condiciones, yo no exporto o no embarco nada hasta que no tenga la forma de pago bien establecida. O sea, una vez que yo soy seguro de que me van a pagar y que mis bancos intervienen o me dan el adelanto, como hemos hablado, y me pagan la diferencia contra embarque, en ese momento ya yo estoy seguro de que la operación va a ser un éxito. Entonces yo lo que hago ahí, a partir de ese momento produzco y embarco. Muy bien. El siguiente paso viene a ser el proceso de embarque, que significa contratación de fletes, contratación de seguros, si fuera el caso, depende del Incoterm, y se procede a la contratación de una agencia de aduanas, empresas que están afianzadas entre aduanas y que se dedican a realizar todo el trámite, papeleos y embarque de la mercadería hasta la nave, sea este avión, transporte marítimo, aéreo, etc. Bien, una vez que ya se hizo o se realizó el embarque, se pasa al último estadio, que viene a ser la logística de colección de toda la documentación pertinente, emisión de los documentos que se requieren, ¿no? Llámese colectar la factura comercial, el packing list, los certificados de calidad, de peso, en fin, todo lo que sea necesario y que solicite el importador y que esté en el contrato. Si yo cumplo con todos los requisitos que me han pedido inicialmente, voy al banco y cobro. O me pongo de acuerdo con el importador si haya cierta confianza. Y luego, presentados los documentos, a través de bancos, obviamente, ¿no?, me pagan, que viene a ser una colección o una cobranza. Bien, ese es un primer paso de este proceso de exportación. Pero como todo parte del tema del mercado, ¿no?, hablemos un poco de esto. ¿Qué es el mercado? Y cómo se llega al mercado internacional especialmente. Bien, para empezar, vamos a definir muy sencillamente qué cosa es la mercadotecnia o el mercadeo, como se le llama también. Es el arte de satisfacer necesidades de los consumidores, sean nacionales, sean internacionales,
cualquiera de ellos es lo mismo. El fondo es satisfacer necesidades. Eso es la base de la definición de la American Marketing Association y que es vigente en todas partes del mundo. Entonces, partiendo de la base de que hay que cubrir necesidades o satisfacer necesidades, entonces vamos bajando un poco más. Y decimos, ok, ¿cómo es que llego a conocer en realidad las necesidades del consumidor? En primer lugar, tengo que buscar informaciones. ¿Cómo consigo las informaciones en el mercado internacional? Hoy día hay muchísimas fuentes de información debido a que tenemos pues la globalización, tenemos Google, tenemos tantos buscadores. A través de ellos se pueden conseguir informaciones de, por ejemplo, a nivel macro, qué importan los países en términos totales, ¿cierto? Eso es la parte del mercadeo o el marketing internacional. Busco en todos los países qué cosas importan. Dentro de eso, yo ubico mis productos. Qué volúmenes se están importando en los países principales y busco aquellos que importan mayor cantidad. Evidentemente eso es lo más atractivo. Son mercados más estables. Hay que ver la estacionalidad también de las demandas, porque hay algunos que compran mucho en invierno, otros más en verano, depende de los países. Eso es otro punto importante a tener en cuenta. Una vez que ya tengo establecidos este primer paso, obtenidos los países y obtenidos algunos de ellos que son los que más importan en términos generales, vamos viendo los siguientes pasos, ¿no? Por ejemplo, la distancia. ¿Qué países son más distantes? El flete va a incidir en esto. Vemos los precios que están recibiendo los países. Las estadísticas en términos generales del mundo, las exportaciones se dan en FOB, Free On Board, y las importaciones se dan en CIF. ¿Por qué? Porque ya ha habido un transporte, ha habido un seguro y se ha llegado al destino con el flete. Entonces, todas las importaciones tenemos que revisarlas en CIF y comparar unas con otras. ¿Cuál es el factor más importante? Saber a qué precio se está comprando, a qué precio están importando los productos. Ese es el CIF. A raíz de eso, yo voy viendo y sacando mis costos de arriba para abajo. O sea, descuento el flete, descuento el seguro, llego al valor del producto puesto en mi país, digamos a nivel FOB o cualquiera de ellos, pero digamos, ya llegamos al país. De ahí para atrás tengo que sacar mis costos internos, ¿no? El costo del flete interno, tengo el seguro interno que debo pagar y cuánto me cuesta producir el determinado producto. Entonces, ese aspecto es aquel que me lleva a mí para costear y saber cuál va a ser mi margen, porque al final lo que me interesa a mí es el margen, cuánto me queda a mí, ¿cierto? Bien, entonces, una vez que se tenga esto, se tiene que buscar información. La información que busco yo es información secundaria, se llama secundaria, porque es aquella información que está disponible a todos. Estas estadísticas que hemos hablado las dan las aduanas o las dan las estadísticas de cada país, dependen que estén montadas. El caso de Perú, por ejemplo, es la SUNAT, aduanas, que tiene el registro de todas las importaciones y exportaciones que se realizan en el país. Esa información me sirve a mí de base para hacer este análisis que acabo de indicarles. Una vez teniendo eso, entonces digo, ¿qué exporto? ¿No? ¿Cuál es el producto? Ya lo he determinado. ¿A dónde exporto? Determino los países más atractivos en términos de precios, en términos de cantidades, en términos de restricciones. Acuérdense que los países tienen restricciones arancelarias y pararancelarias, como comentaba antes. Entonces, todo eso hay que evaluarlo para ver cómo estamos. También debo ver cuáles pueden ser los puntos débiles que podemos tener. Por ejemplo, que
hay países que tienen algunos acuerdos bilaterales o multilaterales o regionales y que entre ellos le dan preferencias a terceros países, por ejemplo los TLC famosos, Tratado de Libre Comercio. Los países que tienen un acuerdo mutuo, ¿no? Por decir Perú, Estados Unidos, tienen mayores ventajas que otros países que no lo tienen. Quiere decir que estos países pueden estar desgravados o en un proceso de desgravación de los aranceles y tienen mayores ventajas que terceros para poder penetrar a ese mercado. Por otro lado, tengo que preguntarme también cómo llego, ¿no? Y en qué condiciones. Ese cómo es el transporte, básicamente, ¿no? ¿Qué distancias físicas tenemos nosotros versus algunos competidores que pueden estar mucho más cerca y que llegan en mejores condiciones y mejores precios al determinado mercado? Y luego el precio, que ha sido determinado por costeo, y el costeo nos deja el margen, y digo si me conviene o no me conviene, y si me conviene, si estoy en niveles, puedo ser competitivo, que es un factor importante. O sea, tengo que competir con terceros, ¿correcto? Entonces eso es competitivo. Bien, entonces hemos hablado de información secundaria, y luego tenemos la información primaria. En el marketing es sumamente valiosa porque es la corroboración de la información secundaria. Quiere decir que vamos a colectar información en el mercado. Calidades, precios, producto, volumen, ¿no? Y determinar las cantidades que debo producir también, que viene a ser oferta exportable. Aquí hay demanda y oferta. Tenemos que cruzarlas. Por ejemplo, el mercado. Hagámonos un paralelo con lo que pueden ser lo que se llaman las ferias regionales o las ferias de provincias dentro del país. ¿Qué significa? Que estas personas que están muy alejadas en la sierra, por ejemplo, que están en diferentes localidades, en pequeños pueblos, ¿qué hacen? Traen productos a un determinado lugar de costumbre, que normalmente son las plazas de mercado o son algunas plazuelas donde les permiten a ellos exhibir sus productos. Esto es el mercado. El mercado significa el lugar, la plaza, donde llegan las gentes con su oferta. Entonces hay ofertantes y hay compradores que convergen en este lugar, ya de costumbre. ¿Qué otros componentes entran? El producto, los productos que se exhiben y el dinero para la adquisición de estos productos. Ahí se formó el mercado. Es una forma muy sencilla de verlo. Esto a nivel regional o local, proyectenlo a nivel internacional, donde existe un país, donde hay consumidores que requieren de productos, entonces, ¿quiénes convergen? Los proveedores, los importadores que van a ser los que van a llevar la distribución y van a hacer todas las gestiones, productos que estamos entregando para satisfacer necesidades, y viene la parte del dinero, normalmente moneda dura en el caso internacional, que va a servir para pagarnos la contraprestación de la entrega de productos o servicios en todo caso. Bien. Otro concepto importante a tener en cuenta. En los países, en términos generales, cuando están en situaciones muy difíciles, como nos ha pasado en el país, en el Perú, por ejemplo, épocas, de dictaduras, como el caso de Velasco, o cuando hay problemas bastante serios, ¿no? Los ha habido en otros gobiernos, ¿no? Ahí también se han presentado lo que se llama el caos. Una vez yo en Hong Kong, en la época de uno de estos presidentes un poco que nos complicaron un poco la vida, me preguntó un chinito que yo le vendía harina de pescado y me dice, ¿cómo está su país? Entonces le dije, es un caos. Ah, me dijo, ¿sabe cómo definimos nosotros la palabra caos en la China? De dos formas.
peligro y oportunidad. Depende cómo lo mires. Eso es una lección de vida realmente importante. Me ha sirvido muchísimo a mí también en mi vida. Donde hay peligro, y si uno ve solamente el peligro, de hecho, viene el estrés y se hunde. Pero si uno comienza a ver oportunidades en este caos, ¿por qué? Porque hay mucha gente que se va del país y abandona producciones. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere seguir invirtiendo por miedo a que pueda haber alguna repercusión, o porque muchos de estos temores le dejan cancha, espacio a otras personas o empresas que sí se aventuran y que sí entran, y que pasada esta etapa son los que se consolidan en un mercado. Hay muchos ejemplos en esto. Sería bueno leer un poco la historia más o menos cercana, de unos 30 o 40 años atrás, para darse cuenta de que hay mucha gente que sí ha despegado y han salido adelante, cuando han persistido y han seguido adelante y no se han parado y no se han asustado. Esa es otra lección de vida importante. Quiero tocar otro punto que también me gustaría traer al momento. ¿Quiénes son los que se ocupan en el exterior de ayudarnos a conseguir mercados? O saber, por lo menos, tener referencias de los mercados. Fuera de las embajadas que tienen bibliotecas, fuera de los tremendos libros que el Thomas Fraser, por ejemplo, y Dun & Bradstreet, que tiene pues oficinas incluso en el Perú y que proporciona información o informes también de las empresas del exterior para nosotros tener más seguridad de con quiénes estamos tratando, si son gente solvente, si son empresas grandes, son empresas chicas, qué trayectoria tienen en el mercado. Eso lo dan este tipo de organizaciones como Dun & Bradstreet, como digo, ¿no? O Reuters. Pero aparte de eso, quienes nos pueden ayudar también afuera son los agregados comerciales de nuestro país en el exterior, los consulados, pero el agregado comercial está explícitamente puesto en los diferentes países por el Estado peruano y los estados en términos generales, para que ayuden al exportador a incrementar su oferta. Bien, ¿qué requisitos debe tener el agregado comercial para hacer un buen trabajo? Primero, conocer mucho de marketing, conocer comercio internacional, evidentemente, saber el idioma del país donde está él trabajando, principalmente el inglés, para poderse comunicar, porque es el idioma universal, ¿no? Tener una capacidad de retención mental, porque muchas veces va a tener que hacer inteligencia, o sea, va a una oficina, busca con la mirada algunas informaciones que pueden estar ahí disponibles y colecta esto en la memoria para después preparar un informe. El otro tema es que debe estar, preparado para hacer la microfotografía, que esto ya significa un poco más el espionaje, pero eso se da, o sea, la gente y las empresas lo hacen a nivel nacional y mundial, o sea que no estamos hablando de nada que esté fuera de la orbe, ¿no? De la Tierra. Luego de tener, obviamente, una salud a toda prueba, para poder mantenerse ecuánime, ¿no? Y especialmente psicológicamente ecuánime, en el momento de una negociación, en el momento de una búsqueda de informaciones que pueda servir a las empresas. ¿Qué cosas o qué informaciones se deben colectar en el exterior? Por ejemplo, las estadísticas, las de importación, obviamente, de precios, ¿no? De volúmenes, orígenes por países, la estacionalidad de la demanda, si es que lo hubiera, los precios CIF, qué compañías aéreas, marítimas sirven ese país, los canales de distribución, los aranceles, cuáles son las barreras arancelarias que tiene ese país para nuestros productos, qué barreras para arancelarias tienen esos países,
qué acuerdos bilaterales o multilaterales tenemos en los cuales está incluido ese país meta, ¿no? Las leyes comerciales, si es que hay restricción, por ejemplo, para las divisas, y retención o cuotas para la importación, ¿no? Los puertos principales, las ferias y exposiciones, que son lugares importantes para nosotros, a fin de que podamos exhibir nuestros productos y crear mercados para esto. Y llegamos a un punto que viene a ser la inteligencia comercial. ¿Qué es la inteligencia comercial? Es la colección de información abierta, ¿no? Como hemos dicho, estadísticas, etcétera, de diferentes fuentes, que nos sirven para poder armar un proyecto y ubicar el mercado más aparente para nuestros productos. Y también el otro concepto importante es la inteligencia industrial. La inteligencia industrial no es otra cosa que el espionaje, hablemoslo claro. Y eso se da. Hay muchas empresas que, de acuerdo con una persona, la botan de la empresa, y que es una persona valiosa, que las otras empresas están ubicando gente y dicen, esta es una persona que sabe mucho y lo han votado, lo tomamos, pero si la persona sigue siendo leal a la primera empresa, va a colectar todas las informaciones de esa empresa y luego, bueno, de un tiempo puede renunciar, etcétera, o ir transfiriendo información a la empresa matriz. Esto no es legal, obviamente, y eso se llama espionaje, con todos sus nombres. Esto se hace, es corriente, o sea, no es un tema de asustarse, pero sí se hace. Bien, lo que sí creo que nos deja un tema para las próximas reuniones, que voy a ir saliendo con cierta regularidad, y si esto es interesante para ustedes, podemos seguir conversando y cambiando ideas para las próximas oportunidades.